Muy buenos días a todos. Soy Greg Dunn y me presento brevemente. Soy financiero por profesión. Estoy viviendo en Chile hace 15 años. Tengo familia chilena. Mi familia chilena tiene campo en Biobío. Son ganadores también. Entonces soy un buen chileno y un buen gringo al mismo tiempo. Soy un inversionista en Chile. Mi especialidad es proyectos ambientales y estoy trabajando en proyectos ambientales hace 30 o 40 años. En Chile, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarrollando proyectos de energía renovable y mi especialidad aquí es proyectos solares. Y tenemos 500 megawatts en desarrollo, en operación y en construcción en el norte del país. Además, tengo inversiones en tecnología de control de emisiones para vehículos y autos usados en la industria de minería y otras industrias en Chile. Recientemente recibí muchas llamadas y consultas de inversionistas en la extranjería sobre el mercado de carbono en Chile y qué está pasando aquí. Entonces, quiero tomar la oportunidad ahora para mencionar brevemente qué es el mercado en Chile ahora. Chile en el pasado estaba participando en mercados de carbono mundial o global. No tenía mercados domésticos para carbono, pero estaba creando proyectos para entrar en los mercados internacionales. ¿Qué está pasando en Chile ahora? Chile está desarrollando un mercado doméstico para créditos de carbonos para disminuir la cantidad de carbonos emitidos en el país. Además, Chile está creando proyectos de carbono para usar para participantes que tienen que pagar impuestos de carbonos. Entonces, el mercado de carbono en Chile ahora está reviviendo totalmente. Es porque estamos aquí. Vamos con la presentación. Quizás me puedo presentar también antes de avanzar. No. Lo hago brevemente. Mira, estoy representando en Chile, yo y Paula, una empresa que se llama Task. Y Task es muy interesante para mí porque yo estaba trabajando con los fundadores de Task en los mercados de carbono para 15 años. Ellos todavía están trabajando en los mercados de carbonos y tienen un negocio enorme desarrollando proyectos. ¿Por qué es relevante a nosotros y a Chile? Porque el mercado de carbono para desarrollar proyectos en Chile es principalmente en la área de secuestración de carbono. Chile, como un país, económicamente es bastante desarrollado. Entonces, tiene control de emisiones en, por ejemplo, el sector de energía. Hay muchos proyectos de energías renovables y yo soy responsable para varios de los proyectos. Entonces, tenemos una situación muy baja de control en el mundo de energía. Históricamente tenemos hidráulica, ahora tenemos eólica, tenemos solar, estamos desarrollando eólica del mar, estamos desarrollando geotérmica. Entonces no hay muchas oportunidades para crear más proyectos en energía. Pero en la secuestración de carbono, Chile no está muy avanzado. ¿Qué significa secuestración de carbono? Está en 3 sectores: bosques, turberas y agricultura regenerativa. Entonces, el mercado de carbono en Chile, ahora, las oportunidades para desarrollar proyectos es súper relevante en la región de Magallanes, porque es uno de los centros, como dice la presentación, la primera presentación, es uno de los centros de secuestración de carbono en todo el país de Chile. Task son expertos en la secuestración
de carbono en agricultura y ya tiene un proyecto enorme de agricultura regenerativa en el campo. Y es algo que quiero replicar aquí en la región de Magallanes. Y Paula va a decir mucho más de este tema pronto. ¿Qué tiene TASC? Tiene oficinas en varias partes del mundo. Su oficina principal está en África, en donde tiene muchos proyectos de agricultura y cook stoves en todo el continente de África. Está en Australia también y ahora tiene un compromiso en América Latina y está trabajando con nosotros en Chile para empezar el desarrollo de proyectos de carbono en América Latina. Es mucho más importante para nosotros porque TASC no es simplemente hablando de proyectos de carbono o desarrollando proyectos de carbono. Ya tiene los proyectos desarrollados. ¿Qué tipos de proyectos? Principalmente agricultura regenerativa. Y para desarrollar un proyecto de carbono necesitamos la certificación de una autoridad. Y necesitamos una metodología aplicable al tipo de proyecto que quiero desarrollar. Tenemos la metodología, entonces podemos hacer un proyecto en Magallanes. Y la primera empresa para hacer el registro bajo de la certificación de BERA de un proyecto de agricultura regenerativa era TASC. Entonces ya tenemos un prototipo para un proyecto de agricultura regenerativa, un tipo de proyecto que es posible en la región de Magallanes. Es porque estamos trabajando con TASC y es porque estamos representando TASC en la región y es porque TASC es nuestro partner óptimo para trabajar con nosotros en Chile. Estaba hablando del mercado de carbono en Chile y el estado del mercado ahora. Chile está tratando de desarrollar un mercado doméstico en carbono. Y ahora tenemos un precio. Tenemos un impuesto de carbono. Entonces, cada crédito de carbono emitido en el país, los participantes en el sistema necesitan pagar un impuesto. Ahora el nivel del impuesto es $5. Entonces, el precio de carbono en Chile ahora es $5. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Chile tiene un compromiso internacional bajo de la conferencia de los actores de cambio climático que están de acuerdo juntos para solucionar el cambio climático y hacer las cosas para aumentar el impuesto de carbono. Ahora no tengo información oficial de dónde puede ser el proyecto, el precio en el futuro, pero ahora la industria de energía y los ingresos del gobierno de industria en Chile tienen un tipo de crisis, porque el precio de la electricidad tiene subsidios ahora, muchos subsidios después de la pandemia, y el gobierno necesita retirar los subsidios y encontrar el ingreso para tener ingreso nuevo en la industria. Es uno de los aspectos del problema que tiene. Hay varios políticos que el gobierno puede hacer para solucionar el problema. Yo no soy parte de la conversación, pero están hablando activamente y públicamente en el Ministerio de Energía y Ambiente de aumentar el precio de carbono. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque con un precio de carbono de $5, nada es posible en Chile. Es tan bajo el precio. Si podemos desarrollar proyectos al precio de $5, probablemente hay miles de proyectos en Chile, pero no hay nada. Entonces el precio es tan bajo para desarrollar proyectos y necesitamos un precio más alto para desarrollar el mercado. La gente que necesita pagar el impuesto
ahora, después de un cambio de ley, tiene la posibilidad para desarrollar proyectos en Chile, para usar los créditos para retirarlos contra el impuesto. Entonces no necesitan pagar el impuesto si tienen en mano un crédito de carbono. Es porque es muy importante desarrollar el mercado para bajar lo que cuesta la gente con emisiones de créditos para cumplir con el impuesto. Entonces hay beneficios de dos lados. Y nuestra ambición como TASC en Chile es para desarrollar un mercado doméstico. Si el precio de carbono es al nivel aceptable, ¿qué quiero hacer? Quiero desarrollar proyectos, por ejemplo, en Magallanes, y quiero vender los créditos de carbono a la gente que tiene emisiones de créditos de carbono. Hay dos beneficios. Beneficios para ustedes, como desarrolladores de proyectos, que cuestan los proyectos de carbono, y beneficios para bajar lo que cuesta la gente con emisiones después de desarrollar e invertir en proyectos. Entonces, domésticamente hay muchos beneficios. Si no, existe un mercado internacional de carbono y TASC y otros actores están presentes y activos en el mercado internacional que tiene otros precios, otras oportunidades y otras percepciones. Estamos activos en el mercado, pero nuestra preferencia es para trabajar en Chile, para Chile. Y es ideal el político del gobierno para hacerlo si tenemos un precio de carbono más alto. Nuestra intención es para certificar los proyectos bajo de la certificación internacional de Gold Standard y BERA. Y existe en BERA una metodología para la agricultura regenerativa que es ideal para la situación en Magallanes de terreno degradado que puede mantener más stock de carbono, como dice Sergio ayer, de una manera más eficiente y para aumentar el stock de carbono en la región. Es perfectamente posible. Hay mucha literatura describiéndolo. Lamentablemente hay menos cifras, entonces estamos estudiando en detalles la factibilidad del proyecto, pero es perfectamente posible hacer el proyecto de aquí. Ahora voy a pasar a Paula para presentar a sí misma y darnos más información de la oportunidad que tenemos. Yeah. Gracias, Greg. Bueno, un gusto, gracias por la invitación para presentar este tema acá. Como decía Greg, este año es un año muy especial para el mercado de carbono en Chile, por lo que lo estábamos comentando en este slide. Contarles que este impuesto existe desde el año 2017 porque fue introducido en Chile como parte de un paquete de medidas para la reforma tributaria que buscaba como aumentar la caja del Ministerio de Hacienda para distintos programas, pero no para temas ambientales, hasta este año. Y en ese tiempo, bueno, tuve la oportunidad de estar justamente en el Ministerio de Energía, trabajando para el proyecto que el Banco Mundial financió para Chile, para empezar a analizar a futuro qué opciones teníamos en Chile para empezar a gravar el carbono. Y así es como ese es el origen, y desde ese tiempo que se habla de que tiene que haber un mercado voluntario, de cumplimiento, y finalmente este año está pasando por este cambio de ley, que no solamente hace de que se pueda compensar las emisiones, sino que además este impuesto al carbono ahora en el tiempo va a empezar a abarcar otros sectores, generando aún mayor demanda, lo cual es más interesante. Y bien, si bien no hay una aprobación formal de este aumento aún, esta coyuntura del momento donde tenemos este tema de las tarifas eléctricas domésticas que subieron bastante ahora en julio y ahora están tratando de buscar cómo financiar eso, se habla de un potencial aumento de $10 a este año o el próximo año, que ya eso empieza a adelantar la curva natural del aumento del impuesto al carbono que entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OECD, hay mucha presión al gobierno chileno para aumentar esta trayectoria, como lo han hecho otros países ya, como Singapur, Colombia, que también partieron con $5 y en el tiempo aumenta, para darles un poco el contexto. Y en realidad $5, como dice Greg, no mueve nada, pero si llegamos a 10, 15, y el objetivo, como dicen las organizaciones internacionales, es que Chile tiene que llegar a $35 al 2030. Y ahí se abren muchas posibilidades y vamos a ver que este sector se está ahora empezando a mover.
En 2024, ahora en marzo, que fue el ejercicio tributario, donde las empresas grandes tenían que compensar sus emisiones, solo el 1% de esas emisiones grabadas fueron compensadas con bonos de carbono. Es un mercado realmente nuevo en Chile y con mucho futuro, por decir. Y bueno, además de eso, les cuento que yo trabajo en mercados de carbono hace ya más de 12 años. Partí gracias o sea, soy geógrafa física de base y me especialicé en cambio climático, pero después de trabajar unos años en energía renovable en la industria eólica, de hecho cuando se estaban haciendo los parques solares de la cuarta región, después supe esto de las finanzas del carbono, los mercados voluntarios, y dije, ¿qué es esto? Y como que fue una apuesta hace 12 años y gracias al apoyo del gobierno británico y chileno fui a Edimburgo y me especialicé en el tema. Y mi primera pega fue justamente en este estándar Verra, el año 2012. En ese tiempo, el mercado voluntario tenía unos precios de $3 la tonelada. Ahora tenemos proyectos de bosques con muchos beneficios de biodiversidad, comunidad y todo, que puede alcanzar $30, $40 el bono de carbono. O sea, pasa que el bono de carbono en el tiempo, que ya tiene 15 años de existencia, tiene distintos tipos de proyectos. La agricultura regenerativa es uno, y es uno de los que está creciendo más rápido ahora, pero antes, por ejemplo, ha sido muy popular el tema forestal. Pero en el tiempo ha arrojado muchos problemas los bonos forestales en el mercado de carbono, por distintas razones, incluyendo el riesgo asociado de tener bosques que se queman. En Chile el tema de la tala ilegal es muy, muy fuerte. Y también a nivel internacional ha habido mucho escándalo también en torno a los bonos de carbono generados en proyectos forestales, especialmente en Brasil o en Indonesia, que son tremendos proyectos de muchos millones de hectáreas que han generado billones de dólares este mercado en ese tipo de proyectos, y se han ido como ir levantando algunas alarmas en la calidad de estos proyectos. Entonces, quiero decir con esto que este nuevo sector dentro del mercado de carbono, que es la agricultura regenerativa con carbono, tiene que tomar todas estas precauciones de generar un proyecto que haga sentido y que sea sólido en términos de datos, porque los datos están directamente relacionados con la calidad de ese bono, y el que compra ese bono ahora es mucho más sofisticado que hace unos años. En el caso de Magallanes, por ejemplo, bueno, vamos a avanzar acá. Bueno, en Chile este es el potencial, potencial de secuestro de carbono en distintos sectores, según un estudio reciente que publicó TNC y en conjunto con el UC Centro Global. Es muy interesante este gráfico porque hicieron un análisis en Chile de los potenciales justamente. Y vemos con esta barrita roja, bueno, todo esto, estos son teragramos de toneladas, o sea, teragramos de CO2 al año, quiere decir que al final son millones de toneladas. Por ejemplo, este que dice acá 57,4, que se refiere al manejo de incendios, tiene un potencial anual de reducción de emisiones de 57 millones de toneladas o bonos de carbono. Porque tenemos que recordar que una tonelada de CO2 reducida o secuestrada equivale a un bono de carbono. Esa es la conversión, 1 a 1. Entonces, el foco en este momento a nivel nacional, digamos desde los ojos del gobierno, que con este nuevo, ahora para no complicarlos mucho, pero además de que existen los bonos de carbono en los mercados voluntarios, después del Acuerdo de París y también a partir de este año, Chile también como gobierno puede comercializar bolsas de muchos bonos de carbono, por decir, a otros países directamente. Que algo lo mencionó, creo, Yanko, creo que su nombre, sí, el expositor anterior, que habló de cambio climático. Creo que se quería referir a eso cuando habló de los bonos verdes. No sé si está acá, Yanko, pero bueno. Pero eso es otro tema. A nosotros nos convoca el mercado doméstico, como dice Greg, o el mercado voluntario internacional del mercado de carbono, porque ese rollo del gobierno es para los programas públicos, y de ese programa público se refiere a este potencial, manejo de incendios a través de los programas de CONAF, porque Chile tiene desde el año 2017, CONAF, el Ministerio de Agricultura, un programa a nivel nacional que cuantificaron el potencial de captura de los bosques chilenos, porque eso está todo medido, y tenemos ya una infraestructura nacional que lo monitorea. Entonces, ahí hay otras complejidades como privados, si queremos entrar en el sector forestal, por lo mismo, porque tenemos que conversar con los objetivos nacionales, en ese caso, manejo de incendios, por ejemplo, evitar la degradación y la deforestación, incluso acá en los bosques magallánicos, también habría que entrar a conversar en ese espacio. Pero bien, aquí, interesantemente, está mencionado carbono en el suelo en zonas de pastoreo, justamente. Y aquí se habla de un potencial de 3,23 millones de toneladas de CO2 a nivel nacional anuales, que es bastante igual interesante, obviamente es un volumen importante,
Y aquí abajo también interesante que los humedales, incluyendo las turberas u otro tipo de humedales, que también son reservorios importantísimos de carbono y de biodiversidad, no hay nada porque no tenemos suficientes datos. En este minuto, de hecho, este año, el gobierno tiene el compromiso de sacar el primer inventario nacional de turberas para poder incluirlo con dos propósitos. Justamente a nivel nacional, tener una claridad respecto a ese potencial para comercializar como país, pero también para poder tener esa información para hacer proyectos en esos privados, digamos, de bonos de carbono, porque es muy importante las humedales por una serie de razones, mucho más allá del carbono también. Eso. Bueno, ahora quizás vale la pena un poco explicar un poquito más el proceso de cómo es un desarrollo de un proyecto de un bono de carbono. Obviamente la primera etapa, que es en la que estamos ahora, y que no solo nosotros en este tema, sino que puede ser en humedales o en nuevos tipos de actividades de proyectos que se están estudiando, por ejemplo, qué pasa con las algas o qué pasa con los humedales, como les decía, es identificar las oportunidades. Se identifican las oportunidades, aquí, por ejemplo, Agricultura Regenerativa Magallanes, que es muy único, y ahí me voy a referir a eso un poco después. Lo siguiente, obviamente, es evaluar la factibilidad, que tiene dos etapas, que también la voy a mencionar un poco. Y una vez que ya están esos datos, esa información base, recién de los potenciales, en el caso de agricultura regenerativa, el caso del secuestro de carbono, toneladas por hectárea. Esa métrica es clave, porque eso te va a dar una posibilidad de poder comparar los potenciales entre distintos predios, por ejemplo. Y para llegar a esa cifra, esa es como la cifra final, después de hacer todo el trabajo previo de, por ejemplo, lo que presentó ayer Sergio, que es partir por entender cada una de las especies que están en los campos, agrupar esas especies, crear las comunidades, entender el comportamiento de esas comunidades, bueno, voy a referir a eso también, y desde ahí se construye al punto de que se genera la factibilidad financiera y económica de un proyecto, ¿ya? Y esa es estructurar el financiamiento. Luego, cuando ya hay un grupo de, por ejemplo, ganaderos interesados en participar de un proyecto de carbono, que normalmente son proyectos que agrupan distintos ganaderos para crear un proyecto, se tiene que estructurar el proyecto y entrar en el ciclo de proyectos de un proyecto de carbono a nivel internacional. Esa es la pega de especialidad que tiene Task, que desarrolla todo ese proceso y lo negocia, lo presenta con al estándar, en este caso Verra. Y toda la documentación, con todas las proyecciones de lo que se puede secuestrar en el tiempo, todas las garantías con los datos que tienen que ser muy rigurosos, y son unas metodologías que no son fáciles de aplicar, son bien cabezonas, por decir, porque involucra desde ecuaciones a datos históricos, satelitales, de fuego, de suelo, historias de pastoreo. Todos esos datos hay que presentar de una forma que cumpla con el estándar, y entramos en un proceso de validación con el estándar. La validación permite que el estándar diga, ok, cumple con la metodología, todos los requisitos que tiene, está toda la documentación que se pide a todos los proyectos, pero igual, obviamente, esa es la idea de un registro global. Y ahí entramos a aparecer en el mapa mundial del mercado de carbono, por ejemplo, que sirve para compensar las emisiones en Chile. Porque, entre paréntesis, el gobierno chileno, en este minuto, solo acepta de 3 estándares internacionales: Verra, Gold Standard, y el MDL, que es lo que quedó certificación, la primera que existió, que fue en el marco de las Naciones Unidas. Con esta validación ya empezamos a echar a andar la implementación del proyecto. Entonces ahí empieza el primer periodo de actividad de los proyectos, por ejemplo, en el caso del pastoreo, la restauración de la pradera, y de cada 5 años en este momento se tienen que presentar los resultados, por ejemplo, del secuestro de carbono, con toda esa documentación, esos datos, y ahí el estándar emite los bonos de carbono. Y ahí se pueden comercializar, por ejemplo. Eso es una verificación. Cuando eso ya estamos en esta etapa, acá. Y un concepto bien importante en todo este cuento es el MRV, que es la sigla para decir monitoreo, reporte y verificación, que es todo el sistema, la infraestructura y la metodología que se usa para monitorear y demostrar los resultados de los proyectos. Eso. Y finalmente, la venta de los créditos, que es la comercialización ya del producto, por decir. Ok, bueno, yo me incorporé a este escenario, esta asociación, por decir, a principios de este año. Los últimos 3 años yo estuve trabajando como independiente, como consultora, estuve harto en el sector privado internacional, viendo distintos proyectos, no solo de carbono, también de contabilidad, de la huella de carbono de grandes empresas. Pero
me llamó mucho la atención que esta empresa en particular tiene el primer proyecto del mundo, como decía Greg, que está emitiendo bonos de carbono en este sector, de agricultura regenerativa. Y este es el proyecto, se llama GRASS. Está en Sudáfrica, está activo, o sea, en etapa de implementación, desde diciembre del 2021. Y actualmente tiene una aprobación para funcionar hasta el 2051 y el estándar permite que este tipo de proyectos se pueda renovar a un plazo de máximo de 100 años. ¿Ya? La metodología, bueno, BM42 en este caso, que se refiere a agricultura regenerativa por la restauración de praderas y por el manejo de fuego, que en el caso de Sudáfrica es relevante. Aquí no sé si tanto, el tema del fuego en el campo, creo que no. Al contrario, queremos evitar el fuego aquí. Y bueno, este nombre GRASS, que curiosamente se llegó a este nombre pasto, pero que es la abreviación de restauración de praderas y acompañamiento en Sudáfrica. Y se logra ahí GRASS. La emisión de créditos sucede cada año en junio, ¿ya? Y las áreas bajo manejo, importante esta métrica, son 300.000 hectáreas actualmente bajo este proyecto. Y está el proyecto en una segunda fase, va a incorporar más campos privados, hasta llegar a 2 millones de hectáreas al 2028. Es bastante grande, por decir. Ahora, considerar que en Sudáfrica hay 34 millones de hectáreas de pradera. Tienen otra escala también ahí. Y la emisión de créditos esperada, este año, de hecho, son 297.957 bonos de carbono, por decir, de este proyecto. Okay. Aquí vale la pena contarles un poco de este proyecto, porque es algo concreto. Creo que en esta conversación un poco etérea a veces, el carbono, hay estas cosas, mejor hablar de algo así aterrizado, ojalá de una manera simple. Primero me referiría a este gráfico, muy simple, donde explica en realidad cómo funciona esto de que se transforman los datos en un bono de carbono. Tenemos acá en esta línea amarilla baseline, que es una línea base. Todo proyecto de carbono, indistintamente en qué actividades, tiene que ser capaz de proyectar la situación actual, si no existiera el proyecto. Esa es una línea base, incluso la evaluación de impacto ambiental, todo uno hace una línea base, las cosas son así. ¿Y qué pasa? Las cosas son así, por ejemplo, una pradera. ¿Cuál es la tendencia de la pradera de este proyecto? Es decir, en promedio, con todos los campos que participan, ¿es una degradación o se está manteniendo la pradera, por ejemplo, y se tiene que cuantificar si hay emisiones sucediendo? Y normalmente, sí, justamente el baseline es un pequeño aumento, porque en el caso del secuestro de carbono de estas actividades va a tener un pequeño aumento porque obviamente el pasto se está regenerando en forma natural. Pero si está degradado y al final el promedio puede hacer que se neutralice o que esa línea vaya en descenso. Pero siempre es más conservador, y porque el mercado de carbono es más exigente ahora, va a tener siempre el baseline un pequeño aumento en sus emisiones y por eso está un poquitito así, curva hacia arriba. Pero esa es la línea base. Entonces lo importante con eso es cuál es la diferencia, el delta, entre esta línea amarilla y la línea verde, que es el escenario del proyecto. El escenario del proyecto es la implementación de las prácticas que en este caso pueden mejorar la salud de las praderas, la fertilidad del suelo y por tanto el secuestro de carbono. Entonces el net benefit, básicamente, esta diferencia es lo que va a llegar al resultado final de cuántos bonos de carbono se puede emitir en ese proyecto. Es muy sencillo. Y esa línea azul, abajo, es leakage, que en castellano es fugas. En el caso de Sudáfrica, es otra situación. Ahora, la línea base ya es distinta, porque ya tienen un pastoreo continuo, sin control ni planificación, en áreas comunales y privadas. La línea base es distinta, primero, porque la tenencia de la tierra es distinta, porque combina dos tipos de tenencia. Una es la comunal, es decir, ellos tienen tierras comunales donde los pequeños agricultores mueven sus animales en un campo abierto. Y además tienen privado, las dos cosas. Es otro clima, obviamente, es semiárido, pero tiene una estación lluviosa mucho más marcada, tiene una precipitación mayor que la de acá, por como 200 milímetros anuales más que aquí. Entonces es otra condición natural, social, económica, por decir. Y allá se introduce principalmente el descanso, el reposo de pastoreo, la rotación y quemas controladas en las áreas de pastoreo. Y eso va en función de la regeneración natural de ese suelo en particular, ¿ya? Y lo que se potencia, obviamente, es la restauración de los pastos con especies nativas, o sea, el forraje con especies nativas perennes.
Allá solamente se trabaja con eso, no están invirtiendo en insumos de fertilización, porque es un tremendo proyecto, son 300.000 hectáreas que va a crecer a 2 millones. A esa escala tú no puedes invertir tanto para poder fertilizar, digamos, de una forma tan intensiva. Estamos acá, eso. Entonces, bueno, en síntesis, lo más importante allá es que cada ganadero que participa tiene una planificación anual de manejo, ¿ya? Esta es una herramienta común agronómica, también lo utiliza, por ejemplo, en los distintos tipos de pastoreo. Creo que los holísticos también trabajan con una planificación anual y donde instruyen a los ganaderos, por ejemplo, por decir, están los holísticos, pero hay muchos distintos tipos de pastoreo. Ojo, que el proyecto Carbono no se casa con ningún tipo de como certificación de manejo regenerativo como tal, porque lo que importa es el resultado. Cómo llegamos al resultado, eso se tiene que determinar en cada proyecto. Y la planificación anual se tiene que ajustar a las condiciones locales. Eso es muy importante, lo voy a volver a mencionar. Y bueno, justamente el pastoreo, para poder restaurar las condiciones naturales, hay cosas obvias y evidentes que hay que manejar y conocer muy bien, que aquí en Magallanes creo que no está tan claro y no vamos a pretender decir que lo que funciona en Sudáfrica va a funcionar acá. Eso lo hemos ido conversando antes con varios de ustedes. Hay que determinar cuáles son las condiciones de acá. Pero bueno, hay cosas lógicas como la carga animal, la frecuencia, es decir, el tiempo de reposo de los pastos, el tiempo de ocupación de los animales en esos predios o potreros, todo eso hay que armarlo. También, no sé, la disponibilidad de bebederos de los animales para poder entender cómo se desplazan en el territorio. Hay una serie de cosas que tenemos que modelar y entender con los mejores datos para poder llegar a entender esto. Y en el caso de Sudáfrica, hacen especialmente también actividades para controlar las especies invasoras. Hay una concentración de abono animal que se da en forma natural, digamos, por el movimiento de los animales. Hay un control del consumo del forraje también. Planificación para la ocurrencia de sequías, eso es muy importante. Quemas controladas, como les mencionaba antes, como por mencionar muy en general. Y aparte del tema de la pradera, todos los años se tienen que estar midiendo cosas claves que son parte de la implementación de las actividades y que también son beneficios que le dan mayor valor al proyecto de carbono. Y estas variables son la conservación y la calidad de aguas. Eso también se mide todos los años. La biodiversidad, la presencia de especies, tanto del suelo como del entorno, de los paisajes. Todo se tiene que monitorear, cuantificar. La fertilidad del suelo como tal, el crecimiento mismo es clave, la materia orgánica presente, la actividad biológica, la reducción de la erosión. Y bueno, hay otras formas también de hacer un seguimiento a la adaptación al cambio climático, que eso es muy importante también, y una región como Magallanes, como contaba el colega del ministerio, tiene una tendencia a la larga de una reducción de precipitación, y eso es un fenómeno que se da por el cambio climático hacia los polos, que se aumenta el efecto climático hacia los polos, es mucho más pronunciado. Entonces, eso aumenta esa tendencia y hace que cuando llueva puede llover en forma mucho más intensa. Entonces, si hay suelos degradados, la ocurrencia de movimiento de tierra o de la erosión que se magnifique es mayor. Por eso el tema hídrico es clave, porque es tu seguro en adelante contra estos impactos, para tratar de mitigar ese efecto. Y eso, bueno, y el aumento de la producción, por supuesto, es clave. O sea, la idea es que un proyecto de carbono, lógicamente, es un aporte a la productividad. No compite, y todo lo contrario, es una manera de dar un valor agregado también como un producto que se genera en el campo. Eso, ahora le dejo hasta a ti. Voy a hablar brevemente de cosas comerciales del proyecto. La primera cosa que decir es la disponibilidad de inversión en el proyecto. Ya estamos invirtiendo en el proyecto. Estamos invirtiendo en los estudios de factibilidad necesarios para probar que la metodología de agricultura regenerativa internacional se aplica aquí en la región de Magallanes. Y el estudio está pasando ahora, el estudio está en dos fases. Fases de acumular toda la información, usar la tecnología para ver a la región por lo general, en el sentido macro, y decidir si la información justifica un proyecto. Estamos en la fase ahora. Fase 2 es para ir al terreno y tomar mediciones
como dice Sergio, para probar que la cantidad de suelo es lo que estimamos en nuestros estudios y para probar que existe la oportunidad para aumentarlo y desarrollar créditos de carbono a través del proyecto. Ya estamos financiando la evaluación del proyecto. Es nuestro propio capital, es nuestro propio riesgo. Y estamos felices para invertir en la región para probar que el proyecto es factible y es posible en la región. Ojalá podamos terminar todo antes del fin del año para seguir con el proyecto. Si tenemos un proyecto, obviamente necesitamos un nivel de inversión en el proyecto para desarrollar aquí en la región la infraestructura necesaria para el proyecto. Por ejemplo, tecnología, equipos, abogados para contratos comerciales, toda la infraestructura que necesitamos para desarrollar el proyecto, capacitación y trabajando cerca de nuestros clientes para cambiar lo que está pasando en las estancias y en las situaciones individuales que tenemos, estancia por estancia, para desarrollar un plan de manejo para transformar la situación ahora o línea de base en un proyecto de carbono. Y cuesta. Y yo tengo un compromiso para invertir lo que es necesario para desarrollar el proyecto en la región. Ya tenemos la inversión. Sin duda, no es bla, bla, bla. Tenemos la inversión y vamos a hacerlo si es factible. Después del plazo de factibilidad, necesito conversar con cada uno de ustedes que tiene interés para participar en nuestro programa, BRASO, otro nombre, de participación en el programa, que es una conversación comercial y que tiene precios y otros términos y un contrato comercial, como siempre en el mundo de negocio. Hoy día no tengo el precio. El precio doméstico es $5. No es suficiente para interesarnos, pero estamos esperando desarrollos domésticamente con un precio más factible en Chile y que tiene beneficios de dos lados, para gente que necesitan pagar los impuestos y la gente que quieren desarrollar proyectos con muchos beneficios, por ejemplo, en la región de Magallanes. Entonces, si no existe en el futuro o después de la factibilidad una situación en el país en que podemos desarrollar el proyecto, pero el proyecto es factible, tenemos la opción para acceder a los mercados internacionales. Y vamos a hacerlo si es necesario, pero nuestra preferencia es para desarrollar un proyecto en Chile, para Chile. Y es lo obvio para nosotros, pero para nuestros clientes, para ustedes que quieren participar en el proyecto, vamos a investigar y ojalá operar en los mercados internacionales. Entonces seguimos con un contrato comercial si es factible todo. Paula. Sí, voy a referir brevemente un poco a la actual etapa, que es la factibilidad, en dos partes. La actual es la factibilidad regional, que conversa muchísimo y es muy valioso el trabajo que está haciendo la Universidad de Magallanes, lo que nos presentó ayer Sergio, para entender las condiciones básicas, digamos, del sistema como tal, físicamente, biológicamente, del suelo, por ejemplo. Y a nivel regional, bueno, ya sabemos muy bien, ya hay imágenes satelitales y clasificaciones de las áreas, de los tipos de ecosistemas que hay. Pero hay que empezar a la cancha chica, que esta es a donde hay muchas preguntas y cosas por resolver aún, que tiene que ver, bueno, primero con la simulación del secuestro de carbono. Para poder simular el secuestro de carbono, como les contaba, teníamos que entender al nivel de detalle las comunidades vegetacionales, cómo se comportan, lo que decía Sergio ayer, y ponerlas a prueba en distintos escenarios. El clima de Magallánico está cambiando. Desde el lado, digamos, físico, tenemos la presencia de los guanacos también, eso se habló ayer. Todas esas condiciones, y se genera toda esta información utilizando imágenes satelitales y metodologías, y bueno, los proyectos más avanzados en otras partes del mundo
de esto también utilizan inteligencia artificial a esta altura para que se aprenda a modelar de la forma más precisa posible. Pero bueno, en estos efectos aquí estamos juntando estos datos, y la segunda pata, que en mi opinión es la que tiene más dudas, es las prácticas agroganaderas existentes, en el sentido de cómo varían y cómo podrían ser, porque al final lo que hace un proyecto es movilizar una mejora en la pradera, ¿cierto? Y en ese sentido, para poder simular el secuestro, tenemos que juntar las dos cosas, físicas y de manejo. Magallanes, hasta de lo que hemos podido recolectar hasta aquí, tiene unas particularidades que lo hacen realmente único como sistema agroganadero a nivel de suelo. Por ejemplo, no está muy claro cuál es la curva de crecimiento, incluso de cada una de esas comunidades vegetacionales, cuánto se demora ese rebrote que es clave para un proyecto de secuestro de carbono en aparecer, y porque ese rebrote es fundamental en el sentido de que potencia la vía radicular que está bajo el suelo, donde realmente ocurre el secuestro de carbono. Porque el secuestro de carbono es, si por ejemplo en el caso de un sobrepastoreo, los animales se comen ese rebrote, tú no permites que la planta, por ejemplo, desarrolle su vida radicular donde están los nematodos, los insectos y los microorganismos que que permiten que la planta, primero que esté como forraje, que es el objetivo número uno, y después que esa vida pueda generar ese carbono en forma mineral y almacenarlo en forma permanente. Porque un proyecto de carbono tiene que asegurar de que el carbono esté ahí por un largo plazo. A diferencia de Sudáfrica, donde en Sudáfrica hay otra temperatura y hay una cobertura vegetal mucho más densa y mucho más activa, y por eso hay incendios también, y ahí el secuestro de carbono ocurre distinto. Pero acá en Magallanes tenemos además mucho viento, también tenemos la presencia de los guanacos que compiten con las ovejas. Bueno, todas estas cosas tenemos que descifrarlas. Entonces son fenómenos generales que son no solamente en un predio, sino para entender la situación contextual general primero, y para poder entender, ojalá, llegar a algo así como este modelo, que en realidad es lo que usaron en Sudáfrica, simplemente explica la gradiente del carbono en el suelo, según obviamente comunidades vegetacionales, presencia de animales, que allá fluctúa entre el 0,8 y los 4, el delta estoy hablando, 4 toneladas de CO2, o sea, como diferencia anual, que es bastante significativa. Ese es el ciclo de carbono con manejo. Eso es lo que tenemos que ojalá lograr pronto, este año, para el caso específico de Magallanes, con los datos de acá. Y porque sabemos que hay quizás datos similares, quizás los vecinos, los argentinos tendrán, pero ahí es una estepa que está más al este, que tiene otras condiciones climáticas. Entonces, todo eso hay que aterrizarlo con la topografía, con la historia agroganadera propiamente tal de Magallanes. Eso está por hacerse. Y bueno, pasado eso, llegaríamos a esta factibilidad predial, que ahí, como mencionaba Greg, es cuando ya empezamos a conversar con los que estén interesados en participar de un proyecto que tiene que ser agrupado, porque si tú comparas el secuestro de carbono por hectárea de un proyecto de agricultura regenerativa con, por ejemplo, uno de reforestación, obviamente que es menor el secuestro que vas a generar por hectárea. Entonces la escala acá se convierte clave y fundamental para que esto sea viable, porque hay mucha infraestructura igual que levantar y mucho trabajo, o sea, esto no es magia. Y a nivel de predio tenemos que llegar a entender, aquí esto lo hizo Sergio también, curiosamente en un libro, una publicación de conservación en el 2020, que ya muestra en 3 comunas, creo que esa es Magallanes, Terra del Fuego y Última Esperanza. Entonces tenemos de oeste, o sea, norte a sur, cómo se mueve la vegetación con la topografía. Y eso empieza a ser muy relevante con el tema de los predios, la factibilidad predial, para llegar a un resultado que sea un mapa predial, que es lo que mostraba Sergio ayer, por ejemplo, las comunidades vegetacionales con todas estas variables, y poder entender cuál es el potencial de secuestro en cada uno de los predios. Eso es lo que quería decir. Esa es la segunda parte. Así que, y con estos mapas prediales, la otra parte que es muy importante es poder identificar cuáles son las áreas elegibles de dónde hacer las prácticas. Porque con lo que, por ejemplo, lleva avanzado Sergio, se puede observar que si va a haber un mejoramiento de prácticas, entonces quizás hay partes del predio, por ejemplo una vega, que podría ser utilizada de una forma más óptima para permitir que descanse el resto del campo, por ejemplo, y eso va a permitir que el total de secuestro de carbono aumente.
pero hay que saber muy bien cuál es esa presencia, la disponibilidad hídrica de los predios, por ejemplo, para poder llegar a un plan de manejo específico que realmente tenga la mejor información respaldándola para tratar de implementarla y que esto resulte. ¿Ya? Aquí no hay fórmulas importadas ni generales. No es una talla para todos, de ninguna manera. Y entonces eso es un tremendo, tremendo desafío. Pero en realidad es muy interesante saber también que hay o sea, hay vacíos de datos, pero también hay trabajos muy importantes que ya se han hecho y que hay que juntarlos. Aquí en la habitación, sí, estamos pasado tiempo. Sí. Justamente aquí tenemos un autor también de un libro que también documentó sus prácticas en su campo, en sus particularidades. Pero son estos datos y esta información que si la juntamos vamos a poder llegar con una cosa mucho más concreta, clara y ojalá rentable. Eso. Bien, hay para algunas preguntas, porque la verdad es que estamos como en 15 minutos pasados y podemos dejar algunas para el final después de la charla de Rafael, porque van a haber cosas seguramente que son bastantes en común para la respuesta. A ver, tenemos varias manos levantadas. Partamos por Rafael, que estaba por ahí. ¿Aló? Ya. Más que una pregunta, en realidad yo quería aportar un dato. Esa estimación del potencial de captura de praderas que mostraron del estudio de TNC, la verdad que es una estimación que hice yo, me tocó estar ahí. Entonces, solo quería decir que esa es una estimación extremadamente convencional. Está hecha en base a manejos convencionales tipo fertilización nitrogenada, restablecimiento de praderas. No está considerando ganadería regenerativa. Entonces, en el contexto que estamos hablando aquí y los temas que estamos conversando, en realidad ese número puede ser varias veces mayores a lo que aparece en ese gráfico, ¿ya? Entonces, solo quería aportar eso como extra. Ya. Raúl, cortita y concreta, por favor. Me dicen concreto, ese es mi segundo nombre. Voy a olvidarme de varias que tenía, pero quiero hacerte una consulta. Hablamos mucho de secuestro de carbono, ¿no es cierto?, y los montos que tenemos ahí. Pero una cosa es lo que secuestramos, pero también habría que poner, me imagino yo, y no soy experto en este tema, en la balanza, lo que emite esa misma superficie que está secuestrando. Y también todos sabemos que los animales en pastoreo, ¿no es cierto?, emiten más cuanto más fibrosa o cargado de carbohidratos estructurales sea la dieta, o sea, cuanto más fibrosa. Y también todos sabemos que nuestros coironcitos locales no se caracterizan por su gran ternura al paladar. Por lo tanto, obviamente que si comemos coirón emitimos mucho, un rumiante emite mucho más que si come maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quería hacerte la consulta si en ese pago que hay de 1 o 1,5 o 0,5 toneladas por hectárea y por año, ¿eso es lo que queda después de descontar lo que emite esa misma hectárea o la emisión no se considera? Gracias por esa pregunta, porque faltó quizás explicar bien que hay una diferencia entre lo que es el stock de carbono, que es lo que nos contaba Sergio ayer, que es lo que está ahí secuestrado en este momento. Pero el proyecto, un bono de carbono, te da una bonificación por el cambio desde la línea base. Entonces, tú mencionabas, oye, pero en la línea base igual hay emisiones asociadas a algún... Ya, justamente, por eso esta curva que te mostraba acá no es plana ni está abajo, porque igual hay emisiones. Y las metodologías son súper estrictas en el sentido que tú tienes que cuantificar ambas cosas. Las emisiones que igual están ocurriendo en el escenario del proyecto y el efecto de la práctica mejorada. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el delta y ese 1 tonelada de CO2 secuestrado, ese es el resultado de la diferencia. Claro, pero también se considera que al mejorar la práctica que tú estás dando por sentado un sistema de pastoreo, digamos, asumimos que hasta ahora ha sido incumplido, un aumento importante de carga, también habría mayor emisión sobre esa misma hectárea, ¿no? ¿Por aumentar la carga?
Por aumentar la carga, claro, si hay más Ah, animales. Es que, curiosamente, yo creo que justo en la presentación que va a continuación, quizás nos va a dar luces justamente de algo que parece contraproducente, pero si hay un buen manejo que pueda aumentar la carga, a veces hace un efecto de potenciar la regeneración del suelo. Pero es un equilibrio muy delicado, que eso, eso ahí... Queda para Rafa la Sí, pregunta. no, de todas maneras. Sven. Sí, la consulta es la siguiente. Acá en el fondo se está proponiendo un negocio o un premio, ¿cierto?, por cuidar el suelo. Y creo que puede quedar la duda natural de que la mejor forma de cuidar el suelo es sacar los animales nomás, ¿cierto? Pero eso obviamente no se puede hacer, ¿no? Porque la actividad no se sustenta de esa manera. Entonces, hay gente que puede pensar que existe un trade-off, ¿cierto?, entre cuidar el suelo para emitir bonos de carbono y que eso resienta mi producción. Y quería preguntarte si en la experiencia de Sudáfrica se tiene ese dato de cómo les fue a los ganaderos en ese sentido. Si efectivamente hubo trade-off o si ellos, por el contrario, quizás vieron que incluso la producción mejoró con las prácticas nuevas. Sí, justamente lo interesante es que esto sí conversa con la productividad y el negocio agroganadero, porque en realidad cuando hay un manejo activo en el campo, que se llama high intensity, de alta carga, hay una relación entre un movimiento acentuado y una mayor carga de animales. Los animales, finalmente, incluso los guanacos o la fauna herbívora nativa de allá, son actores que fomentan la fertilidad del suelo. ¿Y qué pasa? A los animales tú los puedes manejar de una manera que aumentan la carga y potencias el secuestro de carbono a través de la salud de la planta, cuidando el rebrote y sobre todo potenciando el tema de las raíces de los pastos. Entonces, al revés, al contrario, curiosamente se podría aumentar en ciertos casos. Pero esas definiciones, para ser súper como responsable y claro, eso hay que estudiarlo en el campo. También depende de la degradación de tu suelo. Porque si está muy degradado, no vas a pretender que vaya a aumentar la carga del principio, si tienes que recuperar un poco y darle un poco de descanso y después puedes proyectar un aumento de carga, por ejemplo. Bien, Sí. vamos a hacer una pregunta que viene por YouTube y el resto de las preguntas que puedan quedar las vamos a dejar una vez que Rafael haya hecho su presentación para poder tratar de ajustarnos un poquito más a los tiempos porque estamos bastante atrasados. Gracias. Bueno, agradecemos a Marco Martich que nos hace esta pregunta desde nuestro canal de YouTube. Dice, ¿qué criterios deberían considerarse más relevantes al evaluar la calidad de un bono de carbono, más allá de la reducción de emisiones, como por ejemplo la biodiversidad o el desarrollo social? Sí, correcto. Esos son, claro, como el mercado ahora es más sofisticado, tú con solo secuestro de carbono es más difícil vender un bono y el precio va a ser menor. Lo que importa ahora son los cobeneficios también. Por eso es tan importante estas mediciones que se hacen todos los años y en forma permanente. La biodiversidad, cómo va mejorando eso, la calidad de las aguas, todo eso se va cuantificando y esa documentación tiene que estar presente en el momento de la venta de los bonos de carbono, porque eso es lo que le va a dar valor demostrando resultados más allá del carbono. Y tiene mucho valor el tema de cómo un proyecto puede aportar a la vida económica también, ahora local. Y muchos proyectos, o sea, el de Sudáfrica, también trabaja con certificación de la producción de la carne. Ellos allá se asociaron con una certificadora de carnes regenerativas, por ejemplo, entonces también van con un sello porque esa carne generada de esta manera no solamente para el ingreso al carbono, también sirve los mismos datos y el mismo manejo para las certificaciones de calidad de la carne también. Entonces, bueno, esas cosas suman y le dan mayor valor finalmente al bono de carbono y es muy importante. Cecilia, la pregunta de internet, por favor. Ya. Entonces estamos... bueno, vamos a pasar al... Gracias, Greg y Paula, por la presentación. Es todo un nuevo campo que se nos abre por delante, que tenemos que estar muy atentos a cómo reaccionar a todo esto, porque realmente es una cosa muy novedosa y creo que está cayendo un poco desde el cielo para ajustar necesidades que están postergadas por mucho tiempo respecto del manejo de los campos, y ustedes a través de un efecto absolutamente externo e involuntario por nuestro sector están juntando los cabos como para empezar a hacer lo que tendría que haberse empezado a hacer hace muchísimos años. Bien, pasamos entonces, por favor.